Que Dios bendiga su vida. Siempre nos da alegría poder verle, amén. Así que bendecir a cada uno de ustedes, las visitas que nos acompañan. Mi hermano, la esposa, hermana Carolina, sí, y no lo veo bien de allí, pero bien, amén. Que Dios les bendiga, a mi hermana ahí que está con el bebé, mi hermano al lado, amén. Mi hermana Gladys por ahí, y así a cada uno de ustedes, ¿ya? Hasta ahí veo. Mire, el día jueves pasado le estuve hablando de la oración que hizo Nehemías a Dios cuando le llegó una mala noticia. ¿A cuánto le han llegado malas noticias? Malas noticias, a todos, ¿cierto? Yo creo que todos en algún momento nos llega una mala noticia, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué hacemos cuando vienen las malas noticias? Porque es importante eso, cómo usted responde a las malas noticias. ¿Sí? Porque así como usted las enfrenta, o sea, como usted responda a esas malas noticias, a esos problemas, a esas situaciones, así va a ser también como usted las va a enfrentar. Nosotros muchas veces viene una mala noticia y lo primero que hacemos es nos perdemos. Cuando la respuesta suya y mía a esas malas noticias debiera ser otra. Decíamos en mensajes pasados, 2 mensajes atrás, de 2 Timoteo, me parece que eran unos 7, donde decía que Dios no ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. ¿Cierto que sí? Eso significa que lo que Dios puso en ustedes, decíamos, ¿cierto? En el griego esa palabra poder significa dunamis. Y dunamis significa dinamita. O sea, mire al de al lado y mírelo con un ojo así, que ha puesto algo grande Dios en ti, dígale. Claro, porque Dios ha puesto algo grande, poderoso en usted. Y si usted y yo no meditamos en lo que Dios ha puesto en nosotros, nosotros siempre le decía yo, vamos a ver las cosas de Dios como las cosas de un Diosito. Y no de un Dios grande, fuerte y temible, como dice la Biblia. ¿Sí? Siempre vamos a ver las cosas de Dios como las cosas nuestras, pequeñitas, como que todo es así. Y no como realmente usted y yo debemos ver a Dios en medio de las situaciones o las malas noticias que nos tocan enfrentar a diario. ¿Sí? Pero si usted y yo recordamos lo que Dios ha puesto en nosotros, acuérdese que cuando vino Cristo, ¿qué hizo? Cambió el corazón de piedra por un corazón de carne, dice la Biblia. ¿Cierto que sí? ¿Y qué puso? Espíritu nuevo en nosotros, dice. ¿Cierto que sí? Cuando Jesús le habla a los discípulos, los 40 días después de resucitar, que estuvo en la tierra antes de ascender al cielo, le dijo, no se muevan de aquí. Hasta que no haya venido, ¿qué? El Espíritu Santo sobre nosotros, ¿cierto? Así le dijo, sobre vosotros. ¿Por qué? Le dijo, porque entonces recibiréis. ¿Qué iban a recibir? ¿Qué recibió usted cuando recibió a Cristo? ¿Por qué recibió poder? Porque el Padre envió al Consolador, al Espíritu Santo, cuando Cristo ascendió. ¿Me entiende? Por eso Pablo, cuando le habla a Timoteo, le dice, hey, Dios no nos ha dado ese espíritu de cobardía. Sí, porque desde el momento que llegó el Espíritu Santo sobre ustedes, esa cobardía se cambió en valentía, decíamos. La debilidad en fortaleza. ¿Sí? Claro, entonces, ¿qué es lo que recibimos nosotros cuando vino el Espíritu? Cuando recibimos a Cristo, vino el Espíritu Santo y recibimos poder. ¿Ya? ¿Poder para qué cosa? Para enfrentar las malas noticias, los problemas, las situaciones y las adversidades de una manera diferente. ¿Sí? De una manera diferente. Y el jueves pasado estuvimos hablando de la oración que hizo Nehemías cuando Bananí, su hermano, a contarle cómo estaba la ciudad, cómo estaba su familia. Acuérdense que habían sido llevados cautivos gran parte del pueblo, ¿ya? Y cómo estaban los muros de la ciudad. Sus puertas quemadas, dice. ¿Y qué es lo que le pasó a Nehemías? Dice que él sintió una gran pena. Dice que se sentó, dice la Escritura, lloró e hizo luto. 3 cosas. Pero también hizo 2 más. Escuche bien, nosotros nos quedamos en las primeras 3. El sentarse es como desanimarse, pues. ¿Sí? Por eso es que llora después. Y hace luto, o sea, tenía un gran dolor. Pero él hizo 2 cosas más, dice que ayunó y oró a Dios, y oró a Jehová, dice. Amén. Es lo que nosotros no hacemos cuando vienen malas noticias o vienen problemas en nuestras vidas. Por eso es que las situaciones nos consumen, nos desgastan, nos debilitan. Es porque a nosotros nos falta hacer, escúcheme bien, tomar eso que Nehemías hizo, tomar eso como enseñanza para nosotros para poder enfrentar los problemas y situaciones o las malas noticias de otra manera. De eso hablábamos el pasado jueves. Decíamos que Nehemías,
O sea, decíamos, ¿qué hizo Nehemías cuando le llegó una mala noticia? Y le hablé de la oración de Nehemías. ¿Por qué? Porque fue una oración que él hizo en un momento de dificultad. Fue una oración que él hizo, ¿cierto? Cuando recibió una mala noticia, como la recibimos usted y yo en cualquier momento en el día. Ya una noticia que le afectó a tal punto que la Biblia dice que él se sentó, lloró y que hizo duelo durante unos días. Pero dice también además que además de llorar, que además de hacer duelo, Nehemías hizo otra cosa muy importante. Y eso muy importante que hizo Nehemías y que lo ayudó a superar ese gran problema, esa mala noticia, esa tremenda mala noticia que le había llegado, fue que Nehemías oró. O sea que si hay algo que a usted le va a ayudar para enfrentar un mal diagnóstico, una mala noticia, un problema, una adversidad, será orar. Será orar, será descansar en Dios, buscar la paz en Dios. ¿Sabe por qué? Y al orar, mire, uno es orar. Pero ¿por qué estamos aprendiendo de este primer capítulo de Nehemías? Porque Nehemías cuando ora a Dios, no ora por el problema que tiene. No ora por la necesidad que tiene. No ora diciéndole a Dios, pero mira Señor, mira cómo está mi familia, a lo mejor se llevaron a los míos cautivos, a lo mejor el pueblo también. No ora así. Sino que él ora, escúcheme bien, dándole y mirando a Dios como usted y yo también tenemos que mirarlo. Le dice, oh Jehová, Dios de los cielos, le está dando el lugar que le corresponde a Dios en su vida primeramente. Nosotros empezamos orando pidiéndole al tiro. Empezamos orando, oiga, ya no doblamos ni la rodilla y ya estamos disueltos en llanto. Pero Nehemías no lo hace así. ¿Y por qué quiero hablarle de esta oración? Porque a través de la oración que hace Nehemías, aún no pidiendo lo que necesitaba, Dios, escúcheme bien, a través de un hombre, a través de un rey, le da lo que él quería, lo que necesitaba sin pedirlo. ¿Y sabe por qué? Porque Dios va a usar gente en esta tierra para traer respuesta a nuestras vidas. ¿Sí? Pero Dios va a usar esa gente porque Él tiene el poder de tocar el corazón de la gente para moverlo conforme al propósito que Dios tiene. Por eso muchas veces nos desesperamos porque nosotros no vemos salida. Y muchas veces la respuesta viene de donde usted menos la espera. Muchas veces la salida viene de donde usted menos espera, de donde menos piensa, porque Dios hace como quiere. Cuando usted y yo lo reconocemos el lugar que Él tiene primeramente en nuestra vida. Reconocemos lo que Él es, escúcheme bien, y no le oramos a Dios conforme a la situación que tenemos. Nosotros oramos a Dios y miramos a Dios de acuerdo al porte o el tamaño del problema que tenemos. Por eso dice aquí también que también a pesar de llorar, que además de hacer un duelo, Nehemías hizo otra cosa muy importante. Y eso importante que hizo Nehemías, le voy a repasar un poquito, que lo ayudó a superar este gran problema y esta mala noticia, fue que Nehemías oró a Dios en medio de la dificultad. Fue que él se acercó a Dios en medio de las malas noticias. ¿Sabe cuál es el problema nuestro? Que cuando hay una mala noticia, y piense usted, se lo dejo a usted eso, cuando hay un problema, nosotros en vez de acercarnos a Dios nos alejamos de Él. Medite. Pastor, no he podido hacer esto, no he podido esto otro porque tuve muchos problemas. Pastor, me ha costado orar porque en realidad he tenido tantos problemas que no he podido. Nosotros en vez de acercarnos más a Dios nos alejamos cuando hay problemas. Y aquí vemos a través de esta palabra de Nehemías que vamos a leer que Nehemías aún en medio de todo hizo lo que tenía que hacer, lo que hacemos nosotros a lo mejor en algún momento, porque a nadie se alegra cuando vienen malas noticias. Sí, se sentó, como que de alguna forma se desanimó, lloró lo que tenía que llorar, sí, sintió dolor el tiempo que tenía que sentir, pero en un momento hizo lo otro también que tenía que hacer. Para poder salir de esa situación y entregarle la situación y el control a Dios. Que es lo que nosotros tenemos que aprender a hacer cuando oramos. Cuando oramos no podemos hacer como hacen los gentiles, dijo Jesús, usando vanas repeticiones, pidiendo todos los días lo mismo.
y no acordándonos de quién es nuestro Dios. Porque cuando oramos así, oramos con la perspectiva incorrecta. Nehemías hizo algo que a nosotros nos cuesta hacer cuando tenemos problemas o nos llegan las malas noticias. Claro, Nehemías hizo lo contrario que muchas veces usted y yo hacemos. Y sabe que fue, la Biblia dice que él se acercó a Dios aún en medio de los problemas, porque eso es lo que usted y yo debemos hacer, acercarnos a Dios. Para reconocer que usted y yo dependemos de Él. Para reconocer que usted y yo dependemos de Él. ¿Sabe por qué Nehemías? Coloca el verso 5, hijo, de Nehemías capítulo 1. ¿Sabe por qué Nehemías? Lo primero que le dice, te ruego, oh Jehová, esta fue la palabra, el verso que toca. Vamos a tocar este mismo capítulo, pero ese día nos enfocamos en este verso. Porque hay varios mensajes que uno puede rescatar y varias enseñanzas para nosotros en medio de esto. Y Nehemías dice así en el nombre de Jesús, le dijo, te ruego, oh Jehová. ¿Sabe por qué le dice, oh Jehová? Porque ese era el nombre con el cual Dios era conocido por el pueblo hebreo. ¿Y sabe lo que significa ese hombre? Ese nombre, el inmutable, el que no cambia, el que fue, el que es y el que será. A ese Dios le está orando Nehemías. Escuche bien, por eso él no le ora por su necesidad. Él va con una perspectiva correcta. Por eso después dice, Dios de los cielos. Ya no solo le llama el inmutable, el que no cambia, el que es, el que era, el que es y el que será, sino que le dice también, le dice Dios de los cielos. Dios de los cielos. Y después dice, fuerte, grande y temible. Escuche bien, en ningún momento le está pidiendo que le cambie la situación. Que ayude a su pueblo por la situación que está viviendo, sino que lo que está haciendo Nehemías es ir a ese Dios, escúcheme bien, es a ir a ese Jehová, ese que él reconocía que era inmutable, que no cambiaba, que el poder de ayer, que las promesas que había hecho ayer eran las mismas hoy y las mismas que iban a hacer sobre su pueblo, sobre él. Por eso le dice que guarda el pacto y la misericordia. Que guarda el pacto, y decíamos lo que significaba pacto, era compromiso. ¿Se acuerda? Era cumplir, era ser responsable con eso. Por eso Nehemías sabía al Dios que le estaba orando y no necesitaba presentarle su necesidad, porque la Biblia dice que él la conoce. Sino que lo que él necesitaba hacer era reconocer y tomar fuerza en ese verdadero Dios y el Dios que él tenía y que reconocía y que sabía que era Jehová para su vida. Que es lo que usted y yo necesitamos hacer. Cuando vienen malas noticias, más que ir a llorar, a quejarnos, necesitamos ir a Dios a reconocer lo que Él está en el cielo, por sobre todas las cosas. Que vamos a orarle a aquel que no cambia, que vamos a orarle a aquel que es inmutable, aunque todas las cosas acá en la tierra cambien. Que vamos a orarle al mismo Dios, que soltó promesas sobre nuestros abuelos, sobre nuestros padres. Claro que hizo pacto con ellos, que hizo un compromiso con ellos y Él es fiel a ese compromiso, a esa promesa que Dios hizo con ellos. Eso es lo que hace Nehemías en esta oración que usted y yo, de la cual usted y yo tenemos que aprender también. Porque muchas veces hay oraciones o muchas oraciones no son contestadas. Porque pedimos a Dios cuando Dios puso poder al Espíritu Santo en nosotros para que el verdadero poder no esté en lo que enfrentemos, sino en el que está en nosotros. Vamos a avanzar para lo que amé. Y eso es lo que usted y yo debemos hacer cuando llegan malas noticias o tenemos dificultades o problemas. Es acercarnos a Dios en vez de alejarnos de Él. ¿Por qué? Porque el acercarnos a Dios no solo nos va a dar sabiduría para tomar decisiones, sino también la fortaleza para enfrentarlos. La fortaleza para enfrentarlos. Entonces el orar es muy importante. Mira al de al lado y dígale. Ya te lo había dicho, dígale. Dígale. Y si no te lo dije, ya lo había escuchado. El orar es muy importante. Y tener la perspectiva correcta para hacerlo, escúcheme bien, es mucho más. Claro, porque usted puede orarle a Dios y decirle, Diosito, ayúdame. Y usted no tiene un Diosito, pues. Usted y yo tenemos a un Dios, primero que está en el cielo. Escúcheme bien, que está en el cielo, que gobierna en el cielo, gobierna en la tierra y bajo la tierra, dice la Biblia. ¿Sí? Que es fuerte,
que es grande y que sus enemigos lo temen, pues. Entonces usted no puede ir, escúcheme bien, de una forma contraria como lo muestra la Escritura, la Biblia, ¿no? Porque lo que está escrito para nuestra enseñanza se escribió. Entonces necesitamos tener la perspectiva correcta cuando llegan malas noticias. Claro, porque Dios puso un poder en usted, un dunamis en usted, para enfrentar las cosas que vienen con la perspectiva correcta, porque ahora el que está en usted, el que lo lleva, lo direcciona, lo dirige hacia lo que Dios tiene para su vida. Él nos guía a toda verdad y a toda justicia, dice la Biblia, ¿no? El Espíritu Santo en nosotros. Entonces el orar es muy importante y decíamos que esta oración de Nehemías tiene cosas muy importantes de las cuales hemos estado aprendiendo y seguiremos aprendiendo el día de hoy. ¿Para qué cosa? Para que usted y yo aprendamos a orar en medio de los problemas y situaciones. Porque eso es lo que hemos estado aprendiendo, es a cómo orar en medio de la dificultad. Vamos a Nehemías, al mismo capítulo 1, vamos a leer los 9 versículos, del 1 al 9. Y ahí vamos a sacar 2 versículos más para la palabra de hoy día. Y van a quedar unos mensajes pendientes allí porque hay harto que aprender. Nosotros somos buenos, ¿a quién le gusta andar en moto? Al que anda en moto no le gusta andar despacito, se da cuenta, aunque la moto sea chiquitita, aunque la moto sea una motoneta, pero cuando, ¿o no? Rapidito, ¿no? Nadie anda a la vuelta de la rueda en la moto, pues. No se da cuenta que usted está estacionado, el taco y la moto. Nosotros muchas veces somos así para leer la Escritura cuando la leemos. Pasamos como en moto y no nos detenemos. Cuando Dios nos quiere hablar. Somos como el hijo cuando de repente usted dice, te dije, le empieza a hablar el hijo, le dijo, sí, listo, terminó de hablar y el hijo volvió a hacer lo mismo que estaba haciendo que usted le dijo que no hiciera más. Porque estuvo ahí, escúcheme bien, pero no prestó atención en lo que le dijo. Y nosotros muchas veces para leer las Escrituras somos así, vamos como en moto, y como que queremos leer, por eso no entendemos. Escuche bien, porque si usted lee cualquier libro y lo lee rápido tampoco lo va a entender. Porque necesita meditar en lo que está leyendo, ¿no? ¿Sí? ¿Cuántos han leído libros? Y se da cuenta que cuando usted lo lee y se mete en la historia es como que la Biblia a usted le cuesta menos entenderlo. Dice así la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Nehemías capítulo 1, verso 1 al 9. Dice, palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleo, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, dice Nehemías, me senté y lloré e hice duelo por algunos días. Y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Me detengo ahí. Eso leíamos el otro día. Dice Nehemías, cuando oí estas palabras, cuando me vino esta mala noticia, cuando me la trajeron, me senté, lloré e hice duelo por algunos días, dice, pero también dice, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Dice que está por encima de todas las cosas. Dice que tiene el poder de cambiar esas malas noticias en buenas noticias. Y dije, 5, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, mire cómo ora, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan tus mandamientos. Por eso es que es importante que usted guarde la palabra y la ponga en práctica en su vida. ¿Sí? Dijo Nehemías, y de estos son los versos que vamos a hablar hoy día, del 6 y del 7. Dijo, esté atento ahora tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche. La pregunta mía es, ¿qué tan comprometido está usted con lo que está orando? Porque ese es otro paso. No, pastor, lo oré y lo oré nomás. La pregunta mía es, ¿qué tan comprometido estás tú con lo que has orado o estás orando a Dios? ¿O necesitas de parte de Dios como respuesta? Porque lo otro que veo acá, en esta lectura, es lo que Nehemías le dice a Dios. Le dice, para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día
¿Qué es lo primero que vemos ahí de Nehemías? El compromiso con lo que había oído. Escuche bien, el compromiso con lo que él había oído. El compromiso con lo que sintió en su corazón cuando se sentó, lloró y guardó luto. Lo primero que uno ve, el compromiso que él tenía, con ese dolor que sintió por lo que estaba viviendo su pueblo, su casa, su familia. A lo mejor su economía, su salud. Vemos el compromiso. Le dice, ¿qué hago ahora delante de ti día y noche? O sea, es algo que él no paraba, no detenía. Él no se quejaba por lo que vivía. Él tuvo compromiso para orar, honrar y exaltar a Dios en medio de lo que vivía. Dice, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, dice, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Escuche bien, hasta ahí Nehemías no ora por lo que estaba viviendo el pueblo, sino que Nehemías se detiene y dice, yo sé por qué causa ha venido esto. Yo sé por qué causa esos muros están en el suelo. Yo sé por qué causa esas puertas de la ciudad están quemadas. Yo sé por qué causa, dice Nehemías, el pueblo ha sido llevado cautivo. Escúcheme bien, estamos aprendiendo de la oración. Porque no han enseñado solo a pedir bien, como nos enseñan, y no a reconocer que hemos fallado, hemos pecado y nos hemos equivocado primeramente. Siete, dice, en extremo nos hemos corrompido contra ti, le dice. ¿Qué está haciendo Nehemías? Reconociendo. Escúcheme bien, él reconoce, juntamente él, lo malo que había hecho su pueblo. Porque por eso el pueblo fue llevado cautivo. Acuérdese que Dios permite que Babilonia se lo lleve. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, dice, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo, la palabra. Verso 8, vamos a tocar el verso 6 y 7, de ahí vamos enfocando. Dice, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os disiparé por los pueblos. Verso 9. Pero si os volviereis a mí, por eso es que es importante poder reconocer, darse cuenta cuando fallamos. ¿Sabe por qué? Porque nos podemos equivocar, podremos fallar, pero tenemos a un Dios bueno, a un Padre que nos ama y al mejor abogado intercediendo por nosotros. Dice, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos, mi palabra, y los pusiereis por obra, dos cosas, guardar los mandamientos y ponerlos por obra, dice, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, dice, de allí os recogeré, de allí yo los traeré. Dice, y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ahí vamos a llegar. O sea, no importa la situación que tú te encuentres, no importa qué tan grave sea el problema o las malas noticias que hayan llegado a tu vida. Si tú y yo tenemos la capacidad de ir y humillar nuestro corazón delante de Dios, de reconocer a quien tú y yo tenemos por Dios y Padre de nosotros. En la situación que estemos, el diagnóstico que tengamos, el problema que tengamos, la Biblia dice que Dios de allí nos va a sacar y nos va a traer a la posición, al lugar que Dios ha preparado para nosotros. De allí Dios nos va a traer, pero ¿qué tenemos que hacer? Dos cosas. Reconocer quién es nuestro Dios y Padre, en el lugar que Él está, el poder que Él tiene, ¿sí? Y humillar nuestro corazón para reconocer que hay una causa por la cual muchas veces estamos enfrentando también las malas noticias. Digo muchas veces porque no siempre es por eso, ¿sí? El sol, ¿ve? Usted tiene que vencer, pastor, tiene que estar metido en el agua, no en su barranco del sol, ando abrazado a los árboles. Mire, entonces decíamos que Nehemías había recibido una mala noticia. Le habían dicho que sus hermanos, su pueblo y la ciudad de su familia había sido atacada.
que sus muros habían sido derribados, sus puertas habían sido quemadas y sus hermanos o compatriotas habían sido llevados cautivos. Entonces esta mala noticia que llevaron a Nehemías le dolió. La Biblia dice que le dolió, por eso se siente y llora. Le dolió, y eso para él representó un problema a tal punto que la Biblia dice que se sentó, lloró e hizo duelo por algunos días. Pero como ya les dije, que Nehemías, escúcheme bien, que Nehemías no solo hizo duelo, lloró y se sentó, sino que hizo algo importante, que fue orar a Dios, ayunar a Dios. Y quiero enfatizar, quiero enfocarme en la oración, porque la oración es importante para aquel que tiene, escúcheme bien, a Dios, a ese Dios de ayer, de hoy y por los siglos, como el Señor de su vida. Es importantísima. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted y yo oramos a Dios, estamos reconociendo una dependencia de Él. Estamos reconociendo que nosotros no nos hemos olvidado de lo que Dios hizo ayer, de lo que está haciendo hoy día y lo que puede hacer también mañana. ¿Sí? Cuando nosotros oramos a Dios, reconocemos eso. Dependencia. Nehemías le oró a Dios en los momentos de dificultad. Y Nehemías no solo oró a Dios, sino que él, en vez de alejarse de Dios, se acercó más a Dios. Nosotros regularmente, cuando tenemos problemas y situaciones, nos alejamos más de Dios. Cuando usted y yo tenemos que acercarnos más a Dios, independiente a lo que podamos enfrentar en nuestra vida, porque eso, escúchame, eso hace que Dios obre, que Dios haga, que se manifieste lo que Dios ha dicho, lo que Dios nos ha hablado, lo que Dios nos enseña cada día, en medio de la situación o malas noticias que tenemos. Nehemías se acerca a Dios. La Biblia nos dice que él ora y que dice, no, mira, el pueblo está cautivo, mira, el pueblo está sufriendo, mira, el pueblo fue, no sé, sus puertas están, no. Dice que él, después de orar, ayunarse, secó sus lágrimas y fue a servir. Él servía al rey. Y a ese rey, cuando usted, ese rey, dice que muestra un poco la Biblia ahí, que cuando usted andaba, no, su rostro medio raro, que el rey ligerito los llamaba, escucha bien, y les cortaba la cabeza. Y Nehemías dice que él va y sigue en sus labores, y el rey nota que algo le pasaba a Nehemías. Y le dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué tienes tu rostro así? Y Nehemías sabe lo que hace. No le oculta lo que sucede, sino que, por eso la oración es importante, pues, sino que le dice al rey lo que estaba pasando, la ciudad donde estaban enterrados sus padres. ¿Y sabe lo que hace el rey? Le dice, ¿y qué necesitan? Me imagino que Nehemías le dijo, permiso para ir allá. Sí, ok, te voy a dar permiso, te voy a dar la madera. ¿Qué pasa con la ciudad? Pasa esto, está en el suelo, los muros, las puertas. Te voy a dar la madera y más encima voy a poner a un ejército que vaya contigo a ese lugar. Escucha el rey, que no podía escuchar una mala noticia sin que Nehemías le diga algo. Él le pregunta al que no se le podía preguntar, y al que no se le podía preguntar le facilita para que todo para Nehemías, para que él vaya y reconstruya la ciudad caída. La pregunta es, ¿fue cosa del rey? La Biblia dice que él toca los corazones. Que él toca los corazones. Por eso muchas veces usted y yo nos detenemos, nos desanimamos. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no vemos nada bueno a nuestro alrededor. Cuando usted se va a imaginar que Dios puede usar inclusive a alguien que usted nunca ni siquiera lo ha saludado para bendecir su vida. Porque eso hizo Dios con el rey. Él tocó el corazón del rey para traer respuesta a este reconocimiento. Escuche bien, a esta oración de Nehemías a Dios. Porque Nehemías no le pide, sino que lo que hace Nehemías es que él reconoce a Dios, exalta a Dios y reconoce, dice, nosotros hemos fallado y por esa causa el pueblo está así. Escúcheme bien, estamos aprendiendo a cómo orar delante del Señor. Porque ¿cuántas veces reconocemos que hemos fallado? ¿Cuántas veces reconocemos que nos equivocamos? Y aún así lloramos delante de Dios como si Dios pudiera ser burlado, y no es así. Por eso es que es importante tu actitud, es cómo tú llegas delante de Dios. Porque así como tú llegues, eso muestra en qué posición tú tienes a Dios ahí en tu vida. Eso muestra en qué lugar, en qué posición está el Señor en tu vida.
Entonces el día jueves veíamos cómo orar en momentos de dificultad y lo hacíamos a través de Nehemías 1:5 porque ese día nos centramos nosotros en ese verso para hacerlo. Y era que hiciéramos lo que hizo Nehemías cuando llegaron las malas noticias. Pero primero decíamos, hagamos una oración en donde nuestro enfoque sea completamente en el Señor. Nuestra oración tiene que estar enfocada en lo grande, fuerte y poderoso que es Dios para nosotros. No puede estar enfocada en lo que necesitamos. Tiene que estar enfocada en lo que Él es, en lo que Él significa para nosotros y el lugar que Él ocupa en nuestras vidas. Porque al leer esta palabra de Nehemías y en el verso 5 nos vamos a dar cuenta que lo único que está haciendo Nehemías en su oración es enfocarse solamente en Dios y no en los problemas. Es enfocarse en lo grande que es el Señor para Él. Nehemías se enfoca en lo poderoso que es Dios para su vida. Por eso dice el verso 5, en el verso 5 él le dice, hey, tú eres un Dios grande, Jehová Dios de los cielos. Grande, fuerte y temible. Eso indica que se enfoca en lo poderoso que es Dios, en el poder que tiene Dios. Y eso da a entender que por eso Nehemías confiaba de esa manera en el Señor, porque él podía ver el Dios y reconocer el Dios y Padre que tenía. Porque asimismo como Nehemías, usted y yo debemos tener claro que Él nos va a ayudar en medio de las malas noticias y las dificultades que tengamos. Él nos va a ayudar, el que nos va a ayudar. A lo mejor Dios va a usar a alguien, va a usar a un hombre, una mujer, va a usar no sé a quien sea acá en esta tierra. Pero es Dios el que tiene el poder de tocar el corazón de esa persona para que eso suceda. Nosotros oramos muchas veces para que la lluvia venga solo del cielo y Dios nos dice, no viene del cielo, sino que hagan espacio. Caben fosas, dice, pero ¿para qué voy a cavar fosas? Porque Dios sabe de dónde enviará la lluvia que usted y yo necesitamos. Muchas veces usted y yo vamos a tener que hacer cosas que no cuadran con con nuestro razonamiento. Y eso es lo que Dios cada día nos trata de dar a entender por medio de la enseñanza. Que el pensamiento de Él no tiene nada que ver con el pensamiento suyo y mío. Que los caminos de Él, como dice Isaías, no son nuestros caminos. Por eso usted y yo necesitamos corregir, alinear nuestros caminos al propósito y la voluntad de Dios, porque así usted y yo vamos a tener el enfoque correcto cada vez que oremos delante de ese Dios grande, fuerte y temible. Vamos a tener el enfoque correcto, no vamos a ir a llorarle por una situación cuando usted sabe que Dios la conoce, sino que vamos a ir a reconocerlo a Él y a decirle que nosotros sabemos, confiamos y creemos que Él está por sobre todas esas cosas que usted y yo podamos estar enfrentando, viviendo. Porque eso es lo que Dios espera. Que usted y yo nos acerquemos a Él no llorando, sino que humillados, con un corazón humilde, reconociendo que Él es nuestro todo, que es Él el que lo llena todo en nosotros, que de Él usted y yo dependemos. Eso es lo que Dios espera. Claro, no dice la Biblia que al humilde no dice así, y que al que no llega así lo mira de lejos. O sea, como que la respuesta se retarda. Entonces no es algo que se me ocurre, algo que está escrito, que usted y yo necesitamos aprender para que algo cambie, se suelte o se desate sobre nuestras vidas. Ahora que Él usará personas para eso, claro que Dios las usará, porque le dije, Él es el que toca los corazones para eso. El que toca los corazones para que algo ocurra en esta tierra es Dios. ¡Ay, qué bueno que es el hombre! No, Dios hizo algo ahí. ¡Ay, qué bueno que es el vecino! No es el vecino. Dios intervino ahí porque tu oración tuvo la perspectiva y la actitud correcta. Porque nada el hombre, escúcheme bien, sin Dios no tiene nada bueno. Y disculpe que se lo diga si hay alguien que no ha aceptado a Cristo, pero tiene la oportunidad de hacerlo. Así dice la Biblia que estábamos antes de eso, muertos en delitos y... Claro. Es por eso que cuando oremos toda nuestra atención debe estar centrada en Él. Porque sabe usted en cuáles son las cosas, o en cuáles cosas de Dios fue en las que Nehemías se enfocó en su oración. Lo primero que hace Nehemías es que nombra a Jehová por su nombre, diciéndole, oh Jehová, y ya le dije lo que significa eso. Y lo hace porque ese era el nombre también cierto que tenía Jehová en el pueblo hebreo. Un nombre que significa el eterno, el inmutable, el que no cambia, el que era, el que es y el que será.
Y Nehemías entra a su oración llamándolo así. Entra a la oración Nehemías llamándolo por su nombre, el eterno, el inmutable. Porque no se trata de solo llamarlo así. Oh, tú eres grande, eres eterno, eres inmutable. Escúcheme bien. Si usted entra lleno de preocupaciones a ese lugar donde usted le va a adorar, Jesús también nos enseñó a orar. Por eso dijo, cuando entres a tu cuarto, cierra la puerta. Escuche bien. ¿Por qué dice cierra la puerta? ¿Es porque se tiene que encerrar, ponerle llave al cuarto donde usted va a estar orando nomás? No, cuando habla de cerrar la puerta, espiritualmente está hablando de dejar todo lo que usted piensa atrás, afuera. De dejar sus preocupaciones, sus problemas, escúcheme bien, sus malas noticias afuera. Porque ¿qué es lo que está buscando Dios, esperando a Dios? Adoradores que se acerquen a adorarle en. Claro, por eso cierra la puerta, dice, porque el Padre, no que escucha, por eso dice que no dice que escucha, dice que ve en lo secreto. Escuche bien, porque si no, nos escucharía o no, si vamos a orarle, pues. Dice, porque el Padre que ve en lo secreto, dice, te recompensará en público. Entonces la recompensa viene conforme a cómo usted llega a ese secreto con Dios. Así viene la recompensa. Si llegamos y dejamos todo atrás para honrar a Dios, aún en medio de las dificultades, tenga por seguro que Dios, escúcheme bien, lo va a recompensar en la situación que usted tiene. Que Dios va a traer respuesta a lo que usted está enfrentando o puede estar viviendo, porque lo dice la Escritura. Pero hay una actitud que usted y yo tenemos que tener, pues. Claro que tenemos que tener. Porque no se trata de solo llamarlo así, le decía, sino de enfocarnos y de creer en el Dios al cual usted y yo estamos orando. Que el Dios al cual usted y yo estamos orando es un Dios que no cambia, es inmutable. Que lo que Dios ha dicho por su palabra para usted se va a cumplir. Que Dios es un Dios de pacto, un Dios responsable, un Dios que cumple. Que la promesa, que lo que Dios le ha hablado, no importa que haya sido 10, 20, 15 años atrás, se va a cumplir. Y se va a cumplir porque Él no cambia. Se va a cumplir porque Él es el mismo ayer. El que le habló ayer es el mismo que le habla hoy. Es el mismo que le recordará mañana. Por eso Nehemías se acerca así y usted y yo tenemos que acercarnos así. Honrando a Dios, sabiendo y dándole a conocer a Dios, a demostrar a Dios que nuestra confianza está en Él y no en las situaciones que enfrentamos. Que el Dios al cual usted y yo nos acercamos es un Dios inmutable que no cambia. Que el Dios al cual usted y yo estamos orando es el mismo Dios que abrió el mar rojo para que su pueblo pasara. Pero también es el mismo Dios que obró milagros, sanidades a través de Cristo cuando estuvo en la tierra. Y es el mismo Dios al cual usted y yo oramos hoy día. Escuche bien, y es el mismo Dios al cual también estaba orando en ese tiempo por esas malas noticias que tenía. Es el Dios de ayer, el Dios de hoy y por los siglos de los siglos, el que era, el que es y el que será. Ese debe ser nuestro enfoque, hermano, hermana, cuando usted y yo oremos a Dios. Ese debe ser nuestro enfoque, que eso que usted escuchó de Dios ayer es el mismo que lo puede hacer hoy. Claro, porque así usted se va a acercar a Dios conociendo, sabiendo quién es Dios. Nosotros vamos, no nos acordamos de ese Dios de ayer. Tenemos aquello como historia, como fábula. Por eso cuando vamos, muchas veces vamos creyendo, pero no confiando en Él. Y oramos a Dios creyendo que es Dios, pero no confiamos en lo que puede hacer, porque necesitamos convencernos que el Dios de ayer, el que hizo esas grandes señales, prodigios, milagros, es el mismo que lo puede hacer hoy. Porque cuando usted conoce a una persona de tiempo atrás, usted se acerca a él con más confianza, ¿no? Pero cuando la está conociendo recién, cuesta, ¿no? Cuesta. ¿Usted puede creer en él? Dice, no sé, no confío todavía, dice. Pero es diferente cuando tú sabes el Dios que tú tienes. Porque tú vas a Él confiando, sabiendo que Él es un Dios grande, fuerte, temible, que está por sobre todas las cosas. Por eso Nehemías hace esa oración y en todos los versos que le puedo seguir leyendo, y Nehemías nos sigue orando por lo que pasaba en Jerusalén. Escuche bien, sino que honrando a Dios y pidiendo que Dios perdonara los pecados de su pueblo. Ese debe ser nuestro enfoque cuando oramos, porque eso nos va a dar la perspectiva de que el Dios que tenemos es un Dios que está por encima de cualquier problema. De que el Dios que tenemos está por encima de todas las cosas. Entonces, este es el enfoque que debemos tener en nuestras oraciones.
Y el día de hoy le decía, quiero que miremos el verso 6 y 7 de este mismo capítulo para aprender algo más. Y la primera frase que me llama la atención en el verso 6 es la frase, es esta frase, dice, esté atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo. Y esta manera, escuche bien, de expresarse de Nehemías ante Dios, pidiéndole que por favor estuviera atento, que por favor estuviera pendiente de su oración. ¿Sabe de qué habla? Habla de un corazón humilde. Pero también nos habla de la dependencia total que tenía Nehemías de Dios. Dos cosas, habla del corazón humilde, como usted y yo tenemos que llegar a Dios. No solo dependiendo de Dios, sino que en humildad, porque al humilde, le repito, Dios lo atiende. ¿Sí? Al humilde, Dios lo atiende. Por eso tenemos que tener una actitud de humildad para llegar a Dios, pero también mostrando y ratificando esa dependencia que tenemos, que usted y yo tenemos de Él. Porque Nehemías sabía que él necesitaba que Dios lo escuchara. Así como usted y yo sabemos que usted y yo necesitamos que Dios también nos escuche. Y si usted sigue leyendo esta historia, usted se va a dar cuenta, le decía yo hace un momento, que más adelante Dios le responde su oración a Nehemías a través de favores que el rey le hizo a Nehemías. Pero esos favores que el rey le hizo a Nehemías fue porque Dios tocó el corazón de ese rey. Porque Dios tocó el corazón de ese rey. Porque ya le dije en el mensaje anterior también que Dios usa personas. Y más adelante usted va a ver que Dios usa a este rey para ayudar a Nehemías. Pero lo que Nehemías tenía claro es que había sido Dios el que había tocado también el corazón del rey. Y lo mismo debe acontecer con nosotros cuando lleguen las malas noticias. Cuando lleguen los problemas, cuando lleguen las situaciones. Y es que más que la gente, escúcheme bien, más que la gente a usted lo escuche, es buscar que su oración llegue delante primeramente del Señor. Escúcheme bien, más que buscar que la gente te escuche, es poder llegar delante del Señor con la perspectiva correcta, porque si tú y yo necesitamos el favor de la gente, será Dios el que tenga el poder para tocar ese corazón. Escúcheme bien, y aquella gente pueda ir en ayuda también de su petición. Por eso, más que la gente nos escuche, es mejor que sea Dios quien escuche nuestra oración. Por eso nuestras oraciones a Dios deben ser como las oraciones de Nehemías, con una actitud similar. Deben ser con un corazón humilde, sin arrogancia, pero también reconociendo nuestra dependencia total de Dios. Porque muchas veces priorizamos que nos escuchen las personas. Muchas veces priorizamos, es que tengo que ir urgente porque necesito hablar con tal persona. No buscamos priorizar que nos escuche Dios primero. Voy a orar para que Dios me dé gracia con él. Voy a orar para que Dios me abra esa puerta donde tengo que ir. No priorizamos eso. Y después que hacemos si nos queda tiempo, vamos a Dios. Escúcheme. Por eso nuestra oración muchas veces no encuentra respuesta. Porque lo primero que hace Nehemías, ¿cómo estaba? Mal cuando recibió una mala noticia, tal cual como nos sentimos nosotros. Por eso la Biblia habla de eso, lo que hace primero, y después lo segundo que hace es buscar a Dios. Pero cuando busca a Dios, después de sentirse así, él no lo busca porque necesita que Dios le dé una respuesta al tiro. No. Sino que en medio de todo lo que vivió, él dijo, no, esto tiene una causa. Esto tiene un motivo. Y eso habla del corazón de él. Habla de la humildad, porque ¿ha visto algún soberbio reconocer algo, no? No, pues. Así se conoce el corazón soberbio. Porque nunca reconoce. Nunca reconoce que existe la pequeña y remota posibilidad que se haya equivocado él o ella. Porque muchos priorizamos que nos escuchen las personas, pero nos olvidamos que el principal, el que necesitamos que de verdad nos escuche, no es la persona, es Dios. Porque es verdad que Dios usará gente para ayudarnos, pero no podemos olvidar que no es la gente, sino que el que toca o tocará sus corazones para hacerlo es el Señor. Él es el que tocará el corazón de la gente para ir en ayuda nuestra. Por eso Nehemías le ora a Dios de esa manera diciéndole, verso 6, esté atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti, le dice día y noche. Y cuando le habla de día y noche, me puedo dar cuenta de lo comprometido que estaba Nehemías
por esa causa, que no solo lloró, hizo luto, se desanimó, sino que, escúcheme bien, él tomó un compromiso con esa causa. Por ejemplo, es como cuando usted vea que pasa una situación en su casa. Y usted dice, Señor, a ti nomás te lo entrego. Eso no es tomar compromiso con aquello que usted ve que le produce dolor o algún sentimiento. Muchas veces, no, pastor, ya se lo entregué al Señor. No, ora tú. ¿Qué le entregas tú al Señor si es lo que Dios te entregó a ti? ¿Y sabe por qué Dios se lo entregó? Porque Dios quiere sacar el potencial, lo mejor que hay en usted. Le repito, porque Dios puso un poder en usted. Le repito, porque Dios puso un poder en usted. ¿Sabe para qué? Como decía 2 Timoteo 1:7, para usted ser testigo de Él. Judea, Samaria, donde quiera, con quien quiera que Dios lo coloque a usted. Y eso se desarrolla, ¿sabe cómo? Entendiendo lo que Dios puso en su vida. Por eso muchas veces oramos para que Dios nos ayude cuando el poder está en usted. Dios lo puso en usted. Y recibiréis poder. Entonces, ¿por qué Nehemías no ora? Porque él sabía el Dios que tenía. Y nosotros mayormente, si la Biblia escúcheme, nos relata que cuando recibimos a Cristo, recibimos espíritu nuevo en nosotros. Porque a Nehemías le habían dado una mala noticia. Nehemías tenía un problema. Él sabía que necesitaba una solución. Él sabía que necesitaba arreglar eso, pero Nehemías no se queda solamente sentado llorando y de luto por lo que le habían contado, sino que él se comprometió a orar. Por eso dice la Biblia, día y noche, ¿no? Día y noche. Y al buscar Nehemías tener una oración persistente, tener una oración día y noche, podemos ver el tipo de compromiso que él tenía con esa causa o con esa mala noticia que le habían llevado, que tenía que ver con su gente, su pueblo, su ciudad. Y la pregunta que le hago el día de hoy a usted, porque siempre le hago una pregunta: ¿qué tan comprometido está usted con aquello que le está pidiendo a Dios? ¿Qué tan comprometido está usted con aquello que le está pidiendo, que le está orando usted a Dios? Si le está pidiendo salud, ¿qué tan comprometido está usted con eso? Conversaba con la Dani, la hermana Daniela, de repente me dice, pastor, pero usted no se puede comer 6 sopaipillas de una, me decía así, ¿usted es su salud? Y yo le decía, que me pinché en la mañana, no desayuné, me decía, pero no puede hacer eso, o sea, ¿me entiende? O sea, hay una falta de compromiso ahí, ¿no? Cierto que sí, porque aunque yo no haya hecho algo, no puedo yo saltarme el orden de las cosas, ¿o no? Porque si yo quiero salud, tengo que estar comprometida con ella también, ¿o no? ¿Sí o no? Claro, pues me pongo por ejemplo. Claro, no puedo, cierto, tengo que estar comprometido con ella. Ayer escuchaba a alguien conversar, me decía, pero ¿cómo se comienza? Le conté que me había comido 6 yo la contaba como una anécdota. Ella me, pero ¿cómo se va a comer 6 sopaipillas, pastor? Claro, no eran grandes, pero eran 6. Si le está pidiendo salud, ¿qué tan comprometido está usted con eso? ¿Qué tan comprometido está usted no solo en orar, sino también en cuidarse? Si le está pidiendo a Dios por su hogar, por su familia, ¿qué tan comprometido está usted con ella? Si le está pidiendo, si estamos pidiendo que nuestros hijos cambien, ¿qué tan comprometidos estamos con eso? No, pastor, se lo entregué al Señor y Dios dice, pues si yo te los di a ti y te los di como herencia, ¿cómo que me los vienes a entregar a mí? Dios nos dice, pelea, batalla, ora, busca, clama, gime. Si usted está orando por su finanza, ¿qué tan comprometido está usted con aquello? ¿Qué tan comprometido está usted con ser fiel a Dios? ¿Y qué es lo que está haciendo usted por eso? ¿Escuche bien? ¿Qué dice Gálatas 6:7? Dios no puede ser
burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque con la vara que os medís, os volverán a medir, dice. O sea, habla de un compromiso, ¿no? Ya sea en lo que sea. Por eso la pregunta es, ¿qué tan comprometidos estamos con aquello que estamos orando a Dios? Por eso la oración de Nehemías no es, escúcheme bien, conforme a lo que le traen, a lo que le hablan, a lo que necesita, sino que es conforme, escuche, a lo que Dios era para él. Por eso él estaba comprometido ¿con qué? Con el problema, con el Señor. Y al estar comprometido con el Señor, le dice, tú eres grande, tú eres poderoso. Le está dando, escúcheme, está declarando lo que Dios realmente puede hacer, pero ahora con otras palabras, con otra actitud. Por eso Dios hace lo que hace, usando al que nadie creía que podía usar. Por eso Dios trae respuesta a Nehemías, más adelante lo vamos a ver en otro mensaje. Usando a un rey que nadie podía hablarle. Y no solo lo usa para hablarle el rey a él, sino que para proveerle de lo que él necesitaba, para lo que él oró, para lo que él reconoció, y escúcheme bien, y para lo que él también se humilló. Y lo otro es que tanto tiempo le estamos dedicando a la oración. Por eso que estamos pidiendo a Dios. Nehemías lo hacía, dice claramente acá, día y noche. Eso dice la palabra que estamos viendo aquí. Esté atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti, día y noche, dice. ¿Por qué? Dice, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Ya no se queda afuera, dice, yo también, Señor. Dice que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre, dice, hemos pecado. Verso 7, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que tú diste a Moisés tu siervo. Entonces aquí vemos algo también muy importante. Porque aquí Nehemías tenía algo muy claro, y es que Nehemías sabía que la causa del problema de aquello que vivía de aquello que sucedía en esa ciudad era una sola. Y era que el pueblo se había olvidado, apartado de Dios. Nehemías, escuche bien, detectó la causa. Por eso cuando usted va a Dios y ve a Dios como lo que Él es para su vida, usted se va a dar cuenta cuál es el problema, la traba de que algo no se suelte, no avance en su vida. Que la causa de que los enemigos entraron, la causa por la cual se derribaron los muros, de que quemaran las puertas y que se llevaran cautivo a su gente, Nehemías sabía que la causa de todo eso era simplemente porque ellos se habían olvidado de Dios. Por eso la oración de Nehemías no es, Señor, levanta los muros, no, sino perdónanos. Señor, restaura las puertas, no, ten misericordia de nosotros. Claro, no era, Señor, restablece todo, sino que decía, no, Señor. Hemos pecado, hemos hecho lo malo delante de ti. No hemos guardado tu palabra. No es que no la hayan escuchado. Dice, no hemos guardado tus mandamientos. No hemos guardado los mandamientos, tus estatutos, tus preceptos que diste a Moisés tu siervo. Y muchas veces a nosotros nos pasa eso. No guardamos lo que recibimos, lo que Dios nos habla, lo que Dios nos enseña. Y al no hacerlo, mi hermano, nos equivocamos. Y al equivocarnos abrimos una puerta para que cosas, escúchame bien, no que las envía Dios, sino que muchas veces Dios permite a causa de nuestras malas decisiones. Por eso el mismo Nehemías lo dice, él dice, nos hemos corrompido. No hemos guardado tus mandamientos. En otras palabras, Nehemías le está diciendo a Dios en su oración, te hemos fallado, Señor. Por eso la importancia, le repito, de que usted sepa quién es su Dios, quién es su Padre, el lugar que lo ocupa en su vida. Porque el no guardar su palabra, el caminar de espaldas a ella, abre una puerta. Abre una puerta, escúcheme bien, que si usted y yo no tenemos a Dios en el lugar correcto, nos va a poder reconocer que nosotros hemos fallado. Y que por esa causa hay consecuencias, escúcheme bien, que han venido o vienen a nuestras vidas. Nehemías en su oración le dice a Dios, nos descuidamos. Mira al de al lado y dígale, no te descuides con las cosas de Dios, dígale. Porque son los descuidos.
Escuche bien, son los descuidos. La Biblia dice que Satanás vino a ¿qué cosa? A hurtar. El hurto es un descuido. Porque después, ¿qué es lo que hace a través de hurtarle? Le mata. Y cuando ya le mata, lo de Dios en usted, después lo destruye. Vino a hurtar, matar y destruir. Nehemías le dice eso a Dios, le dice, nos descuidamos. Y que como se habían descuidado, vino el enemigo y acabó con ellos. Y es por eso que usted y yo no podemos darle lugar al enemigo, porque cuando se lo damos es porque nos descuidamos. Por eso que tan comprometidos estamos con lo que estamos orando a Dios. Que tan comprometidos estamos con aquello que Dios nos ha asignado o nos ha puesto como administradores de lo suyo. ¿Cuántos saben que somos administradores? A ver, ¿lo sabe usted? Porque si usted lo sabe, si usted sabe que es un administrador de Dios, de todo lo que Dios coloca en usted, entonces usted no puede, escúcheme bien, fallarle a quien lo puso a administrar lo suyo. ¿O no? ¿Se da cuenta que estos son principios? Que necesitamos aprenderlo, que necesitamos tenerlo porque Dios nos enseña a cómo cerrar puertas. Dios no nos enseña cómo abrirlas. Nosotros, nuestra naturaleza nos lleva a eso. Pero Dios siempre nos está enseñando a cómo cerrar puertas. ¿Para qué? Para que el enemigo no haga presa fácil de nosotros. Porque no es Dios el que lo envía. Dios provoca situaciones, permite situaciones, pero es el enemigo el que anda como león rugiente. No siendo un león, pero anda como león. ¿Y por qué ataca como un león? Porque nosotros se lo permitimos. Las 6 sopaipillas. Porque nosotros se lo permitimos. Porque abrimos una puerta para eso. Por eso es importante que usted medite las cosas que enfrenta, que vive. No solo que las medite porque necesita una respuesta, sino que las medite en qué hemos fallado, Señor. Porque Dios no falla con usted ni conmigo. Somos nosotros los que nos equivocamos y fallamos, y al meditar, si usted medita se va a dar cuenta y sabe lo que va a hacer lo que hizo Nehemías, pedir que Dios perdone esos pecados, que Dios perdone esa falta, esa equivocación. ¿Y sabe lo que va a hacer Dios? Verso 9, hijo de capítulo 1 de Nehemías. Dice que de donde quiera que usted, Dios lo haya permitido que usted llegue, de ahí Dios lo va a traer para traerlo al lugar que Dios ha preparado para su vida. Que donde quiera, dice, aunque vuestra dispersión fuese hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré, dice. Porque ¿cuántos saben que para Dios no hay nada imposible? De allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. ¿Se da cuenta? O sea, hay una solución para su problema. Hay una respuesta, hay una salida para lo que enfrenta. Esa mala noticia que le llegó ya tiene una salida de parte de Dios para usted. Ya la tiene, está escrita para nosotros. Dios no la va a traer, está. Hay una promesa para eso. Pero también tiene que haber un compromiso de parte suya y mía. Escúcheme bien, para que aquello suceda, tiene que haber un compromiso. Nosotros le oramos en la desesperación a Dios, cuando en medio de la alegría o la desesperación debemos honrar, exaltar, glorificar a Dios. Cuando estéis alegres, dice, cantar alabanza. Cuando estén tristes, hacer oración. ¿O no? Algo así dice la Biblia, ¿no? Ojo, no es literal así, pero así lo dice. Entonces usted y yo necesitamos reconocer el Dios y Padre que usted tenemos. Necesitamos reconocerlo. Conocerlo o reconocerlo, cualquiera de las dos cosas. Pero necesitamos hacerlo urgente. Porque hay cosas que Dios tiene preparadas para usted y que se han detenido solo porque nos descuidamos. Solo porque nos descuidamos. Porque Nehemías era consciente de eso. Y es por eso que él va directo al asunto. Nehemías no se justifica como muchas veces lo hacemos nosotros delante del Señor. Nehemías no le dijo a Dios, ay Señor, tú ya sabes. ¿Cierto que tú conoces, Señor? Le decimos nosotros muchas veces así. Hasta si Dios conoce. Nehemías nos damos cuenta que la Biblia no nos enseña así. Él va directo al grano y dice, nos equivocamos, Señor. Nos equivocamos. Tú eres grande, eres fuerte, eres temible, Señor. Tú estás en los cielos, tú tienes el control de todas las cosas. El de ayer, el de hoy, Señor, y el de mañana, tú eres el mismo, no ha cambiado. Nehemías le dice, fuimos nosotros los que nos equivocamos.
Escuche bien lo que hace Nehemías. Reconoce que no es Dios el que se equivoca, que somos nosotros los que nos equivocamos. No es Dios el que abrió esa mala puerta para nosotros. No, 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 no. Dios abre buenas puertas. Escuche bien. Y cuando tiene que cerrar alguna, la cierra, dice Apocalipsis. ¿Sabe por qué? Porque Dios conoce que si pasas por esa puerta te vas a equivocar. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos, ya terminando acá, para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche. Compromiso, diga conmigo compromiso. Es lo que tiene que mejorar en nosotros, ¿no? Claro, es lo que tiene que mejorar en nosotros. Si usted quiere cerrar una puerta, escúcheme bien, que a lo mejor sin darse cuenta usted la ha abierto. ¿Qué hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos? Y confieso, dice, los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, dice, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés. Entonces Nehemías, como era consciente, él va directo al asunto. En extremo dice, nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Porque Nehemías sabía que si la causa del problema era que ellos se habían equivocado, que ellos habían tenido una mala actitud, entonces Nehemías también sabía que la solución estaba en confesar los pecados y reconocer que le habían fallado a Dios. Y eso es algo importante que usted no puede pasar por alto. Escúcheme bien, porque Dios no pasa nada por alto. Si me equivoqué, tengo que reconocer que me equivoqué. Dios nos enseña, Jesús nos enseñó así. Es más, dijo, si tu hermano se equivocó, tiene algo contigo, anda tú y arréglalo al tiro. No podemos pasar eso por alto. No podemos decir, no, Dios le echó tierrita. No, Dios ya no se acuerda de eso, no, hermano. Dios es fiel a su pacto, dijo Nehemías. Y que eres fiel a tu palabra, eres fiel a tus compromisos, fiel a tus promesas. Entonces hay cosas que usted y yo necesitamos hacer. Y después decirle al Señor, ahora perdónanos, Señor. Por eso dice, arréglate con Él y después ven y presenta tu ofrenda, es tu oración a Dios. Dice, y vuestro Padre perdonará vuestros pecados. Y que la única manera de restaurar y solucionar todo era reconocer y confesar el pecado ante Dios. Y después tener una actitud de cambio. Por eso Nehemías decide con humildad confesar su pecado y el pecado de la casa de su padre. Ahora, no todos los problemas que llegan a nuestra vida, y dejo claro esto para terminar, es por causa de nuestros pecados, y es importante también tener claro eso. ¿Se acuerdan de la palabra, dos mensajes atrás de Pablo en la isla de Pasmo? Iba como prisionero, viene un viento, hace pedazo el barco y todo, y no era porque Pablo había pecado, sino que porque Dios necesitaba tener a Pablo en otro lugar. Antes de que lo llevaran a Roma a ser juzgado, necesitaba tenerlo en la isla de Malta. Y provoca eso. ¿Y cómo sabe eso, pastor? Porque la historia lo narra. Dice que después, estando ahí, moviendo unos leños para hacer fuego, una serpiente se le colgó venenosa, lo mordió y se le colgaba de la mano. ¿Y cómo estaba la gente? Todo estaba con así un ojo. ¿A qué hora se muere este? Y decían, este sí que es malo. La muerte lo siguió en el mar, escapó de ahí. Y aún, dice, aún acá. Y todos estaban así, dice, y estaban esperando que Pablo se hinchara por la mordedura de la serpiente. Dice que como nada pasó, se aburrieron. Y al final unos dijeron, no, este es de verdad, este es un enviado de Dios. Otros decían, no, este es un Dios. ¿Sabe por qué? Porque hay cosas que Dios muchas veces tiene que provocar para Él llevarnos al lugar donde Él quiere que estemos. Escúchame, por eso en medio de todo eso que pasamos nada nos ocurre. A Pablo el mar, todo. Lo mordió y aún así todos esperaban que le pasara. Y Pablo seguía haciendo lo que te siguió haciendo fuego. ¿Sí? ¿Sabe por qué? Porque eso pasa cuando tú sabes el Dios que tú tienes. Tú sabes que hay cosas que son necesarias en nuestra vida para lo que Dios tiene que hacer. Porque tú y yo estamos en un plan de Dios, en un propósito que es de Dios, no nuestro. Que Dios lo puso en nosotros, sí, pero es de Dios. Amén. Y Dios tiene que cumplir todo lo que nos ha dicho, conforme a lo que Él también nos ha hablado. ¿Sí? Por eso dice después, ¿qué pasa con Pablo? Lo llevan a un lugar, a la casa de un principal, el padre estaba enfermo, oró por él, sanó el padre del principal y después venía toda la gente que Pablo orara por ellos y la gente se sanaba. ¿Sí? O sea, al final, ¿qué tuvo que hacer Dios para que a Pablo lo reconocieran? Porque iba como esclavo, iba como prisionero. ¿Quién iba a creer en él? El mismo barco donde los otros habían escapado, en ese barco estaba él. Pero Dios tuvo que provocar ciertas cosas. Por eso digo, no todo muchas veces viene
por pecado. Viene porque Dios nos necesita tener en algún lugar. Pero usted es profeta de su propio cuerpo. Y cada vez que nosotros vamos a Dios debemos reconocer. Acuérdese que solo hasta con el mirar pecamos. O sea, debemos reconocer ante Dios que fallamos, nos equivocamos. ¿Para qué cosa? Para que nuestros pecados sean perdonados y venga, dice la Biblia, ese tiempo de refrigerio sobre nuestras vidas. Póngase de pies, por favor. Entonces estamos viendo cómo orar ante Dios. Porque de acuerdo a cómo ora Nehemías, cierto que nosotros oramos muy diferente. Entonces necesitamos eso. Necesitamos reconocer quién es nuestro Dios. Por eso Jesús dijo, cuando oren así, Padre nuestro que estás en los... ¿Se da cuenta? Santificado sea tu nombre. No empieza la oración como la empezamos nosotros. Vénganos tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra, así en el cielo como en la tierra. Así empieza. Nosotros empezamos al revés. Señor, danos hoy el pan nuestro de cada día. Al revés. Por eso es que es con humildad. Y la humildad es reconocer que dependemos de Él. Reconocer que sin Él, usted y yo, nada podemos hacer, como dijo Jesús. Así que no todos los problemas se dan por causa de fallarle a Dios, pero sí debemos ser conscientes que hay muchos problemas en los cuales nos metemos y es porque le fallamos a Dios. La primera causa entonces de arreglar esos problemas, o la única manera de aliviar esas cargas pesadas, es cuando confesamos nuestros pecados a Dios. Porque solo recibiendo su perdón que luego podemos enfrentar las situaciones difíciles. Y Nehemías sabía eso. Sabía que a causa de los problemas era que el pueblo se había apartado de Dios, pero él enfrentó la situación. Nehemías enfrentó ese pecado con una actitud humilde y de arrepentimiento. Tres cosas que pudimos ver en este segundo mensaje acerca de la oración de Nehemías. Primero, que dependía completamente de Dios. Segundo, Nehemías sabía que solo Dios era el único que podía ayudarle, por eso él ora a Dios con un corazón humilde. Y tercero, vemos que Nehemías enfrenta la causa del problema de forma directa, reconociendo, escúcheme bien, reconociendo que somos nosotros los que fallamos. Dios no nos falla. Dios no te falla. Cuando tú vas a orar a Dios y decirle al Señor por qué le estás preguntando el por qué falló, y Él no falla. Él no falla, por eso no encontramos muchas veces respuesta a la oración. Porque sin querer, yo sé que no lo hace usted, pero sin querer, vamos muchas veces, o sin el entendimiento, vamos y le decimos, Señor, ¿por qué me pasa esto, Señor? Estamos culpando a Dios de algo que Dios no tiene la culpa. Por eso no hay respuesta y es como que el proceso se endurece, se alarga. Y es solamente porque no podemos reconocer que somos nosotros los que fallamos y no le damos el lugar correcto que se merece, escúcheme bien, a Dios en nuestras vidas. ¿Sí? ¿Aprendimos algo nuevo hoy día? Es importante para cómo oramos. Es importante para cómo usted y yo vamos a orar a Dios. Cuando tenga problemas no le vaya a contar a Dios su problema porque Él lo conoce. La Biblia dice que de lejos Dios conoce nuestros pensamientos y antes de que abramos nuestra boca, Dios conoce la palabra que va a salir de ahí. Entonces no vayamos a contarle los problemas a Dios si Él lo sabe. Vayamos a alabar a Dios, a honrar a Dios, a exaltar a Dios, a glorificarlo y a decirle que Él sigue siendo el Señor de nuestras vidas. Y eso honra a Dios. Y Dios honra a los que honran su nombre. Amén. Cierre sus ojos. Padre, te damos gracias en esta tarde. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Dios eterno, porque cada día tú como hijo, Señor, nos enseñas. Padre, y nos enseñas, Señor, porque nosotros tenemos, Señor, muchas veces malas costumbres. Hemos aprendido muchas veces solo como escuchamos y no como está escrito en tu palabra. Y el apóstol Pablo dice allí en Corintios que por el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, él creyó y habló, Señor. Padre, qué importante es poder